Buen día, profe. Buen día, Pachita. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han Bien, amanecido? bien. ¿Y usted qué tal? También bien. Qué bueno. Hoy es el día 20. Sí, Pachita. Ariel, qué lindo nombre. Me recuerda a ese de la sirenita. Buen, buen día, jóvenes y jóvenes, como decía Cantinflas. Jóvenes y jóvenes, decía él. Porque siempre pues quieren eso que se diga la A y eso ahí. Los que creen que una letra nos identifica. Para Ya. mí no es así, ¿verdad? Eh, Andrea. Andrea está aquí. Dylan. ¿Dónde está? Acá está. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo amanecieron las cosas por allá? Y estamos acá. Está feo el ambiente, el aire. Sí, el aire está, ¿cómo se dice? Como con neblina, parece, por lo visto que es de las quemazones que hay. Sí, está Decimos, pesado para respirar. sí. Enrique Hut, más todavía esos que tienen que salir a trabajar y eso de que en ómnibus, esas cosas, ¿verdad? Buen día, profe. Enrique ya ¿Qué está. tal? Muy bien, ¿y tú, Enrique? ¿Todo bien? Eva, Bernal y Florencia. Eva, Bernal, Florencia. Qué gusto. Buen día, profe. Buen día, ¿Qué tal? Florencia. ¿Cómo está por ahí, por tu valle, por tu lado? Súper bien, por suerte. Qué bueno. Jimena y Luján. Jimena, Luján. Luján. Marlene Nadim. Marlene Yeruti, el segundo nombre lo que Buen día, profe, ¿qué tal? muy bien. ¿Y yo tú? Nadim presente. Ay, Luján ya está. Nadim. Ahí está. Nadim. Marlene, ¿quién más están? Administrador, Buen no día, sale ya trae profe. tu nombre. No sé por qué sale así, profe. Ah, Arcadio soy. ah, sí, pero siempre sale esa palabra. Sí, no sé por qué sale. Yo Porque tengo mi tampoco. correo institucional. Ah, ese puede ser. Se maneja desde ahí, pues. Sí. Profe, ¿a mí me llamaste? Es que acá hay cosas que me salen, cosas raras. ¿Por qué me sale tu Team Beaver? Me sale. ¿Quién, profe? Sí, no, y por eso lo que quiero que salga de ahí para poder ver los otros que entraron. No se puede, vamos a dejar ahí Hay mientras, únicamente. porque si no me va a desconectar y vamos Bueno, a perder la voy a conexión. mirar acá con Ingrid, entonces voy a mirar los que están acá. Ingrid, Sergio. Sergio está hacia este otro lado. Oh, Sergio González. ¿Quién es? ¿Tiene otro nombre, Sergio? Hola, profe, sí, Sergio Manuel. Sergio Manuel. Y no te tengo en mi lista. ¿Te uniste después? No, yo me escribí hace 2 días, me escribí más o menos. Ah, bueno, entonces decime tu nombre completo. Sergio Sergio. Manuel González Hugo. Sergio Manuel González
Y mi último apellido es Hugo, así como el nombre, Hugo. Ah, mira un poco. Yo me acuerdo que había algo en la historia de los hugonotes, que eran algo así como, algo españoles, ¿verdad? No me acuerdo bien. Bueno, entonces está aquí, así, está. Ya estás anotado. Ya somos 35 ahora. Después ya está Hugo, Nadine ya anoté, Eva también, Florencia también, Marlene Yeruti también, Arcadio también, Enrique Andrea, Sueli. Sueli. Oh, ¿dónde se me fue Sueli? ¿Tu primer nombre, Sueli? Hola, profe Giselle. Giselle. Ah, sí, acá. Y subrayé de que vos más aparece como Sueli, pero no le di bolilla ahora cuando debía poner un cuadrito así. Entonces, ya cuando veo ese, ya voy a saber que son. Sueli ya está. Luján ya estaba también. Sí. Dylan ya está. Pabrita ya está. Sabrina Díaz, ella. Ahora ya está. Janine Cardoso. Janina. Mi doctora se llama Janine, se escribe su nombre. Y Janine sería, pero ya es Janina. Yamila. Está más arriba. Yamila. Paula Mendoza. Mira, ya está, Paula ya está. Y Esther. Esther Noemí Recalde. Vamos, Dios. ¿Hay alguien más que yo no haya anotado todavía? Alejandra Aguirre no, parece que no está luego. No está tampoco acá, ¿verdad? Alicia Barrios tuvo el primer día y después el segundo ya no. Ana Paula Castillo. Chantal Cantero. Cielo Rodríguez. Ezequiel Sánchez. Iván Portillo también no sé, hasta ahora no se presentó. Entonces, por lo visto, vamos a disminuir, vamos a quedarnos ya. Lucas Pintos, él suele estar. Don Lucas, todavía no estás. Micaela Vázquez. Micaela, estoy por llegar ahí. Ahora ya no le voy a llamar. Micaela. Luz Ramos, no se presentó todavía. María Anaí Álvarez. ¿Se le oye? María Anaí. A Micaela ya te anoté. Digo, ya registré. Sofía Estigarribia. Sofía debe ser así de este lado. Presente, profe. Sí, sí, ya te puse presente. Está Mari Buen día, Careaga. Buen día. hola, profe. Jessica Vázquez soy, no sé si ya me llamaste. Ah, no, Jessica. Micaela, lo que yo Aparece ya anoté. Micaela Vázquez, no, esa es mi hermana. No, Voy a Micaela cambiar después. Burgos. Micaela, ¿cómo es? No. ¿Vos sos? Jessica Vázquez. Mi primera clase de estas. Ah, bueno. Entonces tengo que anotarte a vos. Bueno, ¿Cómo escribís, Jessica? J-E-S-S. Ah, bueno. Es igual que todo. Sí. Jessica, ¿tenés otro nombre? Ah, Lorena. Jessica Lorena. Ah. Vázquez Medina. Medina. Sí. Gracias, profe. No hay de queso, nomás de papa.
como dice el chavo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hasta cuántos mínimos de los mínimos ausentes se puede tener? O sea, para que no le cuenten, no le saquen como puntaje o ya no le saquen como el del curso, digamos. La verdad que esa parte yo ya no atiendo más como asistencia en sí, porque eso está controlado ya por el tema de e-learning, no sé qué. Ellos hacen su control. Y el que yo hago es más para mí en el sentido de, bueno, ver quiénes se unen, más por la participación es que yo hago esta llamada. Y por Sí. ahí si de repente ellos me dicen, desde la dirección académica me preguntan la asistencia a alguien, entonces yo tengo también cómo corroborar o cómo explicar, porque no sé, por O ahí sea ellos que atienden. más o menos si la persona está muy ausente constantemente, digo, o sea, ya no aprueba el curso, digamos, este semestre con esta materia. Y yo creo que sí, pero ¿sabe qué es lo que se trata cada caso en particular? Si de repente vos, como por ejemplo que entraste 2 días después, o este muchacho también que ahora me dijo, que ahora le escribí, Sergio, han perdido oficialmente 2 clases, ¿verdad? Pero como se escribieron, entonces se considera a partir de ahí. Pero si ustedes tienen todos los trabajos, nosotros podemos poner la mano en el fuego por ustedes. Sería la expresión más gráfica. Entiendo, había un trabajo que no viste, profe, que era sobre Word, algo así. Ese no puedo hacer, lastimosamente. Creo que era no sé cuál área. Pero vas a poder hacer porque te vamos a poner nomás otra vez. Ah, bueno, no hay Eso problema. Entonces. podemos hacer. En esa parte podemos manipular un poco. Ok, gracias, profe. No hay de qué. Son nomás de papa. Bueno, después otra que no estaba Iván, Lucas Pinto, Luz Ramos, Mariana Anaí Álvarez. Ella estuvo en el primero, pues ya no en los otros. Sebastián, ese no estuvo en ninguno de los. Tamari estuvo en el primero y después parece que dejó. Valeria Ailén no estuvo. Fabricio Gamarra, no, ahí todavía estuvo en el segundo, no en el primero. Y bueno, si alguno se une después, me avisa por favor, entonces yo ya le registro también allí, por si acaso falle el registro de la facultad. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas de las teorías de aprendizaje. En la teoría conductista, que está en este cuadro, en la primera columna de la izquierda, la vamos a dar también en extenso, como diríamos, pero es bueno saber que existe una que es una de las corrientes madres de tanto de las psicoterapias como de las teorías de aprendizaje. Ustedes saben que esa teoría conductista se extendió a todos los ámbitos, inclusive de la vida social, ¿verdad? Pero principalmente tiene su influencia en las psicoterapias y en el aprendizaje. En el aprendizaje se desarrolló mucho, hasta hoy día sigue utilizándose. Por ejemplo, la psicoterapia cognitivo-conductual utiliza muchas de las técnicas que nacieron dentro de las teorías conductistas, porque el ser humano es así a veces más dado a querer conseguir pronto resultados. Y a veces este tipo de ¿cómo se dice? Este tipo de trabajo se ve más pronto un resultado, pero lo que suele ocurrir, no digo que en todos los casos, es que lo aprendido después desaparece si no es reforzado.
Entonces, por eso que no siempre, o hasta hoy día, no consiguió ser las teorías conductistas, no consiguieron lo que querían, que es que ellos querían ser los únicos valiosos. Bueno, después hablaremos mejor de eso más profundamente. Tenemos lo que él llama teoría conductista, que es la que presenta la teoría del condicionamiento operante, es decir, un estímulo se refuerza con algo que le guste y eso produce que se dé el efecto. El principal representante es Skinner, aunque el iniciador fue Watson. El Skinner es el principal representante en la parte de educación. Y sus indicadores o sus efectos principales son el estímulo, el refuerzo positivo, refuerzo negativo, que también vamos a ver ahí, la instrucción programada, la máquina de la enseñanza, es decir, eso concluye con que es un aprendizaje condicionado por X factores. Y no se olviden que es la teoría en que el ambiente es todo, no existe nada dentro del ser humano que sea la que tenga esa, ¿cómo se dice? Esa fuerza. Solamente el ambiente es el que forma. Un poco en contra de eso aparecen las teorías cognitivas, donde sí existe el pensamiento, que sería razonamiento, todo lo que es de relacionar, asociar, pero no físicamente, sino mentalmente. Entonces, todas las teorías del conocimiento, dentro de eso tenemos otra vez dos corrientes. Las corrientes psicogenéticas, que son los que a nosotros nos interesan, y la corriente genético-dialéctica, que ya es una combinación con un aspecto más. Vamos a centrarnos en las corrientes psicogenéticas, cuyos principales representantes y el principal y padre de la corriente es Piaget, el segundo Ausubel y el tercero Brunner. Para Piaget, el conflicto, o sea, ¿cómo se dicen? Los propulsores o los iniciadores del conocimiento son el conflicto cognitivo, es decir, cuando algo nos interpela, algo nos dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? El desequilibrio, o sea, surge la curiosidad y eso nos inquieta y entonces queremos conocer. Ahí, una vez conocida, una vez hecho todo el razonamiento, lograr entender lo que pasa, formamos un nuevo equilibrio. O sea, ahí ya hubo un trabajo mental y una respuesta. En base a ese nuevo equilibrio se produce la estructuración de la inteligencia. Y así va subiendo escalón por escalón. Luego lo tenemos a Ausubel, cuyos principales conceptos son la motivación, los saberes previos, la recepción, descubrimiento, que viene a ser como el logro del nuevo equilibrio de Piaget. Y lo que se guarda y se queda realmente son los que son la significatividad de los materiales. Brunner nos habla de un andamiaje, es decir, una estructura que necesita siempre una base y sobre la cual se va construyendo lo demás. Los modos de representación del conocimiento, el pensamiento narrativo, que es el que nos permite describir y nos permite la investigación cualitativa. Y el cuarto, que ya une algo de lo genético, ya une también con lo dialéctico, que es la parte del razonamiento del ser humano, es puramente humano. Es Vygotsky, que es una de las teorías sobre las cuales se basa la educación paraguaya. La teoría social bueno, la parte de la teoría social de Vygotsky, que los mediadores, los alumnos que apoyan a otros alumnos, y él habla de una zona de desarrollo próximo, de la mediación de adultos y pares, ahí involucra al docente y también los compañeros de clase. Por eso que él habla de una zona de desarrollo próximo. O sea, los que más nos enseñan son aquellos que están más cerca de nosotros.
porque tienen significativo. Y la internalización de la cultura. Estos 4 autores de las teorías cognitivas se basan en el aprendizaje significativo. Si lo que nos quieren enseñar no tiene significado para nosotros, generalmente no se queda guardado. Por eso es que el docente tiene que procurar que eso genere interés del alumno. Y es por eso que cuando está planificando su clase, sobre todo el docente de primaria y también secundaria, que dan un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque ellos son la base, ¿verdad? Entonces nos van gradualmente enseñando y ayudando a que hagamos nuestro cimiento de nuestros conocimientos para que llegado a la universidad ya nos enfoquemos. La universidad o cualquier estudio después del bachillerato, ya nos enfoquemos específicamente a aquello que nos gusta, ¿verdad? Porque tiene que ser significativo. Si no es significativo, no se guarda en la memoria. ¿Sí? Bueno, entonces esta es como una vista general, porque hoy solo vamos a hablar de Piaget. ¿Sí? Saben que pueden interrumpirme si quieren, si algo no está claro o lo que sea. Ahora vamos a hablar de Piaget. El aprendizaje según Jean Piaget. Tenía un profesor, bueno, él era, creo que era austriaco y no, mi profe de psicometría era la austriaca. Él no era brasileño, era un señor rubio, muy elegante encima. Y él todo nos hablaba de todos estos autores, les llamaba por su nombre. Y él estaba explicando, y ya, decía él, y nosotros nos quedamos con la boca abierta, pues no entendíamos qué es lo que él nos quería contar. Y a veces que le llamaba por su nombre, o Freud, o Sigmund decía él. Y bueno, Sigmund Freud, ¿verdad? Era así, que les llamaba por su nombre. Y encima en el idioma de origen. No es que pronunciaba como brasilero, Yanni, por ejemplo. Él Piaget nació en Suiza, profe. Piaget nació en Suiza. En Suiza, Piaget, sí. Pero, sí. Y este profe que yo les digo también creo que era suizo. Era un señor muy, muy culto y muy bueno con él dábamos metaciencia en psicología en el Brasil. Era un profe de ahí. Y no me acuerdo su nombre ahora. Pero para mí era un señor así, finamente vestido, combinaba todo en él, desde el mocasín, la media, el pantalón, la camisa de abajo, suéter si llevaba, pero elegantísimo un señor ahí. Ya no debe vivir porque ya hace mucho que me recibí allí. Jan sí, Usha sí. Como para mí al menos fue muy simpático porque los profesores nuestros jamás se referían por el nombre a los autores. Para ellos todo era, encima pronunciaban como a ellos les parecía, ¿verdad? No pronunciaban como se debe. Y una vez otro profesor, pero ese sí paraguayo, él dijo, había un libro de psiquiatría, que no me acuerdo cómo se llamaba el autor, lo que sí, él pronunció así y nos quedamos todos, pronunció como se debe en el idioma. Henry, de Enrique, Henry, Henry Ain. O sea, para nosotros sería Henry Ain, así, si vamos a leer como en español. Pero él dijo, Henry dijo, y nos quedamos nosotros todos con la boca abierta, porque nunca habíamos escuchado en eso. Entonces ahí él nos explicó, pero eso hace mucho tiempo, no es de ahora, que tienen más, para el oído tienen mejor desarrollado. Y ahí nos explicó que hay una ley o una de la ONU donde los nombres de personas y ciudades deben pronunciarse como en el idioma de origen. Y por eso es que se escribe Miami, pero se lee Miami, porque es la A que es EI. Y bueno, entonces un poco esa historia de la vida.
Entonces, este señor, Jean, la obra de Piaget se conoce hacia 1920-1930, por lo tanto, él debe haber nacido antes. Pero es redescubierta en la década del 60, cuando el conductismo enfrenta una crisis profunda y comienza a gestarse la revolución cognitiva. Tanto ellos negaban la parte de la existencia, digamos, del pensar humano, que llegó a perder fuerza, ¿verdad? Y se enfrenta a una crisis profunda que da lugar a la revolución cognitiva, es decir, el conocimiento, el razonamiento en sí. Su teoría, llamada la psicología genética, también llamada teoría psicogenética, porque es la psiquis la que evoluciona. Se considera como la columna vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual del niño, el adolescente y el adulto, vinculados con los procesos de construcción del conocimiento. Es ahí la importancia. El conocimiento se construye, pero internamente. Piaget, para responder a la pregunta por el origen del conocimiento, debió recurrir a lo que llamó él epistemología genética. Esta teoría explica el camino evolutivo de la construcción del conocimiento desde el nacimiento hasta acceder al modo de pensar adulto, o sea, el razonamiento abstracto. Para él, el conocimiento es un proceso, no un estado. Todo conocimiento está siempre en un continuo devenir. La construcción de cada nuevo conocimiento se basa siempre en otro anterior y resulta ser un refinamiento y una integración del conocimiento que ya se poseía. Es decir, cada vez vamos aprendiendo algo más. No es que se queda allí y se quedó. O sea, vamos aprendiendo algo más. Voy al ejemplo común y corriente. Suma, resta, multiplicación, división y después las otras, ¿cómo se dice? Operaciones más, inclusive desagradables, ¿verdad? Cada día se aprende algo nuevo. Sí, todos los días. Tenía una amiga española casada con un paraguayo viviendo en Río de Janeiro, en Brasil. Y ella una vez me dijo eso, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Y veo que se cumple porque cada día en la vida hay alguna palabrita, alguna cosa que es nueva para mí y que aprendo. Entonces, realmente yo creo en esto que decía Piaget. Es un continuo evolucionar del conocimiento. Yo creo que eso pasa con las RAEs, porque Sí. cada día va metiendo nueva palabra, que se va Sí. inventando. Sí. Y necesariamente, pues, a medida que vamos descubriendo, conociendo cosas, realmente se les tiene que nombrar, se les tiene que dar un Sí, nombre. Y allí es claro. donde y lógicamente la Real Academia Española tiene que integrarla y tiene que darle un porqué de su existencia. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Sí, es siempre interesante. Entonces, en la teoría psicogenética se conjugan algunos supuestos que es importante tener en cuenta. Estos supuestos tenemos que tenerlos así bien claritos en nuestra mente. Por ahí nos interesa seguir este conocimiento, ¿verdad? O esta forma de pensar. Primero, los supuestos constructivistas. Es decir, se considera que el conocimiento es un proceso constructivo que se refiere tanto a la persona que conoce como al objeto por conocer. Esto significa que ambos son el resultado de un proceso continuo de construcción. Por lo tanto, el conocimiento no es totalmente innato ni totalmente adquirido, cosa que los conductistas dicen que es totalmente adquirido. Y los de la corriente determinista, que serían dentro de la corriente psicoanalítica, son los que dicen que es totalmente innato. Pero sabemos que no es ni uno ni otro totalmente, es ambos unidos. El supuesto relativista, el conocimiento siempre es relativo a un momento
determinado del proceso de construcción. Es decir, está siempre relacionado o relativo a lo que se enseña dentro del primer grado. Eso sirve de base para lo que se enseña en el segundo. Aumenta el cimiento, las bases se van expandiendo más, sirve de base para lo del tercero, por seguir lo que es la educación formal, como un buen ejemplo. Y el supuesto interaccionista, o sea, que los supuestos son construcción, relativización, relativo o relacionado a, e interacción. El conocimiento surge de la interacción continua que se da entre la persona, el medio, y la persona y el objeto. Es como un andar en esos tres espacios, digamos. Persona, medio, objeto. Pero siempre está interaccionando la persona con el medio y la persona con el objeto. El conocimiento entonces surge de la interacción continua de esos tres elementos. El desarrollo cognitivo es el desarrollo el resultado de factores internos y externos. A eso se refiere también la relatividad y la interacción. Este material está tomado de una enciclopedia. Bueno, le llaman enciclopedia, pero es un libro muy interesante y se llama ¿Cómo mejorar el aprendizaje en el aula y poder evaluarlo? Es muy importante cuando nosotros tenemos que saber a ver si los alumnos entendieron y si internalizaron, ¿verdad? Eso también. Entonces, ese y los autores son Luis R. Barone y otros, en la editorial Cadiex, Uruguay, y este fue editado en el 2006. Yo supongo que hay ediciones más actualizadas, pero este era el que compré en aquel entonces. Y no, hoy día todas estas cosas están muy difíciles, no sé, pero como presenta tan bien, entonces le adopté. Entonces, el conocimiento depende de la interacción de la persona con el medio. Es construido por la persona y se relaciona siempre con una etapa evolutiva de la persona. ¿Se dan cuenta cómo tiene que ver justamente? O sea, la educación formal se basó en esto, en estos supuestos para hacerla. O sea, todo lo que vayamos a leer en nuestro, ¿cómo se diría? En nuestro quehacer cognitivo, porque todos tenemos que pasar por estas partes. Entonces podemos encontrarlos en textos así y también podemos encontrarlos en hoy día ya con la webgrafía que le llaman. O sea que ustedes ya pueden tener un conocimiento más profundo, inclusive con investigaciones realizadas sobre esto, ¿verdad? Sobre la forma de conocer que dice Piaget. Pero se van a dar cuenta que todo es convergente y abarcante, como el primer capítulo. Entonces tenemos que los factores de desarrollo intelectual para Piaget son muy importantes. La maduración orgánica, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, el hablar o la palabra en sí aparece recién a los 2 años, la palabra significativa. Y si no se da la maduración orgánica, física, el niño no puede llegar a pronunciar. Y sabemos cuántos problemas hay. Por ejemplo, si no se dio la maduración física del oído, el niño no llega a adquirir el lenguaje. O sea, a veces, los padres a veces no se dan cuenta de que él no está hablando porque no oye bien. Entonces, esa maduración orgánica es muy importante. También es muy importante el ejercicio y la experiencia. Por eso que los niños tienen que jugar a hablar, jugar a hacer y a La no- hacer. ¿Sí? Perdona, Sí. la de no hablar bien le afecta, o sea, que por no escuchar le afecta al hablar. Sí. Inclusive no hablan porque no oyen. Claro, claro. Gracias. Yo tengo una prima que sus padres no se dieron cuenta hasta los 2 años y algo, ella no hablaba. Y era tan bonita que ni lloraba casi.
Y entonces después le llevaron al pediatra y le dijo, Dios mío, le dijo, porque justamente era pariente el otorrino, y le dijo, Dios mío, mi hija, tu hija no escucha, le dijo, y vos estuviste perdiendo todos estos años. Y claro, para ella era mucha tranquilidad, porque la nena no lloraba casi, porque no había ruido que le molestase, ¿verdad? Y Claro, cosas así. Pero ella, gracias a Dios, aprendió a hablar por lectura labial, aprendió sí, a sí, hablar y se maneja bastante bien. qué bien. O sea que otros sordos, por ejemplo, ya se quedaron sin el habla. O emiten sonidos guturales, pero que ellos no oyen. Esa cosa Yo, es importante, la detección precoz. sí, es importantísimo que todo se controle. Sí, Oído y vista luego principalmente. Y los otros también, porque el olor nos advierte de muchas cosas, ¿verdad? Y claro. también el tacto nos advierte de si algo nos puede cortar, si algo nos puede clavar, si es Sí, claro. suave, si es áspero. Todo vamos aprendiendo. O sea, los 5 sentidos son importantes. Claro. Y según había un filósofo que también no me acuerdo ahora su nombre, que decía, todo lo que se conoce entra por los sentidos. No hay nada que no haya pasado por los sentidos que llegue a la mente. Y yo creo que tenía mucha razón. Entonces, ejercicio y experiencia es importante. Por eso que es importante que juguemos con los niños, a chutar la pelota, a tirar, a hacer tiro al blanco, a hacer gimnasia o hacer ejercicios de correr con ellos, jugar fútbol, todas esas cosas, porque todo eso le da coordinación motriz buena, ¿verdad? Un desarrollo normal. Exacto. O sea, que no crean que el niño que está sentadito es buenito, ese no está bien, no está Claro. bien. Hay que ver que algo le interese, que le haga jugar. O sea, algo tiene que haber que le llame la atención y a través de eso nosotros hacer contacto con ellos, con Claro. nuestros niños. Sí. Después también las interacciones y transmisiones sociales. Un niño que no se relaciona, que no sale lo de la casa y todas esas cosas, probablemente cuando tenga que ir a la escuela va a tener muchas dificultades porque no aprendió a interactuar A con otros que no socializarse. sean. Exactamente. Y entonces todo eso es parte del proceso de equilibración. Él va desequilibrio cuando algo le intriga, algo no entiende. Cuando logra entender, entonces se equilibra y se hace y aprende algo. Eso todo está relacionado también con los factores de dinamización del desarrollo. Y esta dinamización del desarrollo, ya veníamos nombrando la verdad, está la motivación, o sea, le enseñamos juegos nuevos, le leemos cuentos nuevos, entonces él va intrigándose y preguntándose. Y todo eso con la afectividad. O sea, es muy importante que todo lo que lo hagamos sea afectivamente, con amor, como dice Jesús. Todo con amor y todo por amor. Entonces, Piaget anuncia 4 factores fundamentales que intervienen en el desarrollo cognitivo de los sujetos, que es un poco lo que ya dijimos. La maduración orgánica abre un sinnúmero de posibilidades conductuales en las personas. Este factor inicial es indispensable, pero no suficiente para explicar el proceso de desarrollo en su totalidad. El ejercicio y la experiencia adquiridos enriquecen a la persona con nuevas herramientas cognitivas, es decir, para utilizarlas en la experimentación y en el logro de nuevos conocimientos. O sea, el aprender a andar, por ejemplo, se necesita siempre en los primeros momentos, ¿verdad?, nuestro apoyo, de que le demos seguridad en el andar. Fuerza, papito, vos podés, dale, vamos, le vamos atajando y de paso así mantenemos la figura porque ellos andan a todo vapor y nosotros ya a lo mejor ya estamos yendo lento, pero vamos aprendiendo y nos ayudan a mantener la figura, al menos a las abuelas. Bueno, entonces enriquecen mucho a la persona con nuevas herramientas, ¿verdad?, para utilizarlas en esa experiencia. Así, tener cuidado que eso es caliente.
vamos a acercarnos para que veas que es caliente, pero no hay que tocar. Entonces va aprendiendo nuevas cosas, nuevos conocimientos, ¿verdad? Las interacciones y transmisiones sociales, que son básicamente familiares y educativas. O sea, la familia primero hasta hoy día de los 3 años, y a veces ya uno ya le ponen en guarderías donde le van estimulando también, etcétera. Y bueno, de ser posible que sea eso en la casa, por lo menos hasta los 3, 4 años. A partir de allí, si él está listo para, ¿cómo se dice?, interactuar con otros que no sean su círculo, así familiar. Pero a veces las circunstancias nos obligan, ¿verdad? Entonces se refieren a eso y que activan procesos de socialización que funcionan como estructurantes del desarrollo cognitivo. La socialización resulta ser un proceso dialéctico en el cual la persona recibe aportes de los otros y también realiza sus propias contribuciones a ese proceso. De aquí la importancia que tiene la cooperación entre pares para la teoría psicogenética. Por eso, porque ellos van haciendo juntos y entonces allí van aprendiendo. ¿Sí? El tercero, entonces, es el proceso de equilibración en la interacción de la persona con el medio. Es el mecanismo central que autorregula la organización de la persona ante lo nuevo y regula su adaptación. O sea, ahí pueden darse, por ejemplo, los niños que, qué bueno, qué lindo que ellas, eso nomás ya quieren hacer. Tenemos que ayudarle a que vaya siempre discriminando hasta dónde tiene que hacer y después tiene que atajar para que entre otro conocimiento o otra pregunta que se haga, ¿verdad? Entonces, y que no le lleve, por ejemplo, a hacer solamente eso y entonces se aliena. No estamos educando así, entonces estamos más bien alienando. Este proceso organiza la interacción entre la actividad de la persona y los conflictos que el medio le plantea, pasando de un estado de menor equilibrio a uno de mayor equilibrio, porque él ya conoce, por ejemplo, ya sabe cómo irse cómo cruzar la calle para ir a la casa de la amiga, a la casa de la abuela, lo que sea, va aprendiendo y va organizando y va logrando mayor equilibrio, mayor seguridad. Para pensar el desarrollo cognitivo de la persona se debe considerar los factores intervinientes de tipo intelectual, pero también aquellos que lo dinamizan, como son los afectos y la motivación. O sea, lo que le hace dinámico y lo que le hace humano realmente son los afectos y la motivación. Los factores mencionados no explican acabadamente la evolución intelectual y cognitiva del niño. Debemos tener en cuenta la importante participación que tienen el desarrollo de la afectividad y de la motivación. Y ustedes se dan cuenta cuando conocen hogares donde la afectividad no es así dada realmente o no es la adecuada, como son niños fríos, niños que no saludan afectuosamente, sino buenos días, por ejemplo, o sea, son como cortos en la expresión. Por eso es muy importante que se desarrolle la afectividad y la motivación, pues contribuye a dinamizar los procesos de desarrollo de la persona. Es decir, aprende los afectos, aprende la seguridad también en la relación con los demás. Ambos se evidencian en la necesidad de crecer, de afirmarse, de amar, de valorar y otros. Es decir, es la parte afectiva que le completa al ser humano, porque el ser humano, como dice, había uno que hablaba y decía, sí, el ser humano es sentimiento con razón. O sea, es sentimentalmente razonable. Él reacciona más, ¿cómo se dice? Reflexiona más afectivamente. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando le vemos a alguien que le conocemos y apreciamos, hola fulano, no sé cuánto, ¿cómo estás? Y si es alguien que solo conocemos así o que es relación de autoridad, entonces ahí decimos, no, o sea,
buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? O sea, la forma de relación varía muchísimo. Y la forma de fría. relación, ¿sí? Es ¿Sí? más fría el comportamiento Sí, de la es mucho persona. más frío. Entonces, vemos que la afectividad tiene mucho que ver. Somos o razonables. Hay cada cosa linda que uno lee, escucha a veces y después no, si no tenés presente, no entra todo en tu, ¿cómo se dice? En tu disco duro, no entra toda la información. Entonces ahí se nos va un poco de... Bueno, tenemos ahora entonces las funciones de la inteligencia, así como la encuentra él. Es una relación simétrica entre la persona y el medio. Es una que se va haciendo y se da la adaptación por asimilación y luego por acomodación, y la relación refleja entre ambas. Y todo eso es organización que una vez logrado esa organización vuelve a ser parte de una relación. Entonces veamos un poco qué dice. Para Piaget, la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Es decir, todo el tiempo de nuestra vida estamos en una situación nueva y en la que nos basamos en nuestros conocimientos anteriores para resolver esa situación nueva. Y está ligado al proceso de construcción de los conocimientos. Desde esta perspectiva, entonces, involucra dos funciones: la adaptación y la organización. La adaptación es un proceso activo que la persona desarrolla ante la búsqueda del equilibrio perdido por la presencia de esa situación nueva, que nos perturba un poco, ¿verdad? Ya sea perturbadora o atractiva, que debe enfrentar. Sí, a veces no solamente es perturbadora, sino también es algo atractivo que queremos conocer, ¿verdad? La adaptación se concreta entonces por intermedio de la asimilación, que es un proceso que consiste en incorporar conocimientos nuevos a partir de los esquemas de acción o herramientas de conocimientos ya existentes en la persona. Entonces, es la adaptación que se hace por medio de la asimilación, y el otro proceso involucra la adaptación a la acomodación. O sea, son adaptación por asimilación y adaptación por acomodación. La acomodación es la parte donde reformulamos y reajustamos los conocimientos previos. Esto, supongamos que es una caja que nos llamó la atención por la envoltura. Bueno, esto por la envoltura puede ser un regalo. Normalmente lo que está bien envuelto es algo lindo. Bueno, puede ser algo atractivo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con eso? Si hay otra persona, puedo preguntar si de quién es esa caja, tan bien presentada. O si no, puedo decir, ¿será que se puede revisar? O podemos ver qué hay adentro. Si no está nadie por cerca, entonces la abrimos despacito, no sea que nos salga uno de esos payasitos que te asusta. Pero bueno, vamos buscando, viendo el proceso para ver esto. Entonces nos basamos en esos conocimientos anteriores o herramientas generados a partir de las nuevas experiencias. Esto nos lleva a la organización, que es el otro proceso complementario en la construcción de conocimientos. Le permite a la persona dar un ordenamiento mental a todos los conocimientos. O sea, ahí se enlazan y se ramifican los conocimientos viejos y los nuevos, porque los viejos no es que son inservibles, sino que han servido de base y siempre nos va a servir de base en cada situación nueva, ¿verdad? Le permite a la persona dar un ordenamiento mental a todos sus conocimientos. Eso estaba así, supongamos, para hacer un dulce. O sea, vemos cómo estaba, por ejemplo, el dulce de mamón, ¿verdad? Pelamos, son tajadas blancas, pues se hace de la fruta verde del mamón, y son blanquitos, pero luego a medida que va avanzando el proceso de cocimiento, se va volviendo un color marrón así acaramelado. Entonces, sí, ese era blanco, porque cuando eso estaba verde, pero ahora que ya está cocinado, tiene el color caramelo.
Entonces uno va aprendiendo y va basándose en los conocimientos anteriores. Esto le permite estructurar en un todo los viejos y los nuevos esquemas de conocimiento. Así como la adaptación es un proceso simétrico entre la persona y el medio, la organización es un proceso reflejo, porque refleja todo ese proceso que ya hicimos para adquirirlo. ¿Por qué es simétrico? La adaptación pone a la persona en relación con su medio a través de las acciones inteligentes que la persona desarrolla en él. A su vez, el medio le reporta información que acrecienta sus conocimientos que la persona ya posee. Esta relación dialéctica de ida y de vuelta puede definirse como una relación simétrica. Por eso es simétrica, porque es ida y vuelta. Y digamos, es en la misma medida, en el mismo momento. ¿Y por qué es refleja? Porque implica un proceso de ordenamiento interno de los conocimientos que la persona ha ido incorporando. Sí. Que la persona ha ido incorporando. Por ejemplo, como ejemplo análogo, dice, se puede pensar en cómo se organiza un fichero, una base de datos. Generalmente los ficheros los organizamos según el abecedario, ¿verdad? Los nombres o los apellidos. Cuando uno se va al sanatorio o al hospital, ¿verdad? Lo primero que le preguntan es su apellido y dice uno García, entonces buscan la G. Su nombre, Juan, por ejemplo, entonces García, encuentra varios García, pero entre ellos busca Juan y así. Va ubicando, organiza el fichero en base a que es lo que generalmente hacemos, ¿verdad? O se puede también organizar por número de cédula. Entonces los más viejitos estamos adelante. Es simpático como tiene que ver. Y una base de datos, de la misma forma, tienen sus códigos también. Hay otros datos que no pueden ser fácilmente reconocidos, entonces utilizan códigos más complejos. Como el PIN de nuestra tarjeta, pues. Utiliza un código que para nosotros es significativo, entonces es fácil de recordar. Pero para el que no tiene nada que ver con nosotros, nunca lo van a contar. Es así. De la misma manera, la mente humana organiza en sí misma los conocimientos que va adquiriendo. Así podemos hablar de un tipo de relación que desde la lógica se denomina reflejo. ¿Sí? Bueno, acá está un poco de su historia, que es justamente como dijo Arcadio, ¿verdad? Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, ese no sé cómo se pronuncia, Suiza. Desde los 11 años fue asistente de un museo de historia natural. Cómo donde empiezan tiene mucho que ver con lo que continúa después su vida, ¿verdad? En 1918 obtuvo su doctorado en ciencias naturales. Piaget decidió dedicarse a la filosofía, preocupado por conciliar la fe y la ciencia, que nunca estuvieron en pelea. Partió hacia Zúrich en busca de una formación en psicología experimental. De Zúrich se mudó a París, donde continuó tomando cursos sobre psicología, lógica y filosofía. Sí, la psicología sin la lógica nunca va a poder andar, porque es como el proceso básico del pensamiento. Comenzó a trabajar con Alfred Binet, que fue uno de los primeros psicometristas, y se le encargó la estandarización de un test para medir la inteligencia de los escolares franceses. Ahí vamos a dar cuenta, Binet, medición, inteligencia, y Piaget, que definía la inteligencia y conocía el mecanismo, ¿verdad? Entonces intentó explicar los mecanismos subyacentes a cada tipo de respuesta y encontró una metodología que consideró apropiada a su propósito, el método clínico. Había descubierto un campo de investigación que ofrecía muchas claves para penetrar en el proceso del pensamiento de los niños. En 1923 publicó su primer libro, Lenguaje y Pensamiento en el Niño. En el 1936 se le otorgó el doctorado honoris causa de la Universidad de Harvard
y en 1946 la Universidad de la Sorbona le ofreció la misma distinción. Al año siguiente publicó La psicología de la inteligencia, que es muy bueno leer si tienen oportunidad. En 1952 la Sorbona le ofrece la cátedra de psicología del niño. Nosotros llamamos psicología evolutiva, ¿verdad? En 1955 se crea el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra. En 1969 la Asociación Americana de Psicología le otorgó un premio anual. En 1975 publicó su obra fundamental, que es La equilibración de las estructuras cognitivas, donde propuso un modelo general del desarrollo del conocimiento. Murió el 16 de septiembre de 1980. O sea que ya van a ser 80, ya van a ser 40 y tantos años que falleció. Pero su obra sigue viva y es muy buena. El aprendizaje... Casi 100 años vivió. ¿Eh? Casi 100 años vivió. Y sí, por lo visto. Tampoco. Sí. 1896 y murió en 1980, casi 100. Sí. 80. 96. 80 más 4. 84 años. Y yo, ¿verdad? Si la matemática no miente. Pero realmente es bueno. Yo creo que el ser humano, si se conserva bien, ¿verdad? Lúcido, puede vivir realmente a seguir haciendo muchas cosas muchos años. El profesor, que fue muy cuestionado porque se lo considera defensor de la parte socialista y esas cosas. Se me fue mi profe y todo. Él, por ejemplo, enseñó hasta los 77 años, porque él, inclusive, le decían que hasta los 70 máximo podían enseñar, y él, ¿cómo se dice? Pidió un dictamen a la corte, algo así, y como él estaba en el pleno uso de sus facultades, no le pudieron negar que siga enseñando. Y enseñó hasta los 77, después se entregó. Se entregó en el sentido que dejó de enseñar en la Nacional. Siempre lo conocían. Cuando me acuerde les digo el nombre, porque seguro que ustedes lo conocen también. Aprendizaje y conflicto cognitivo. La construcción de los conocimientos a partir de estrategias intelectuales nos lleva a intentar definir el aprendizaje dentro del marco piagetiano. Debemos aclarar que, si bien Piaget nunca dirigió una investigación con fines puramente pedagógicos, los intentos por explicar la teoría psicogenética aplicar la teoría psicogenética a los aprendizajes escolares han sido cuantiosos, aunque no siempre fructíferos. No se puede. Bueno. Perdón, disculpen que haya interrumpido un poco. Entonces, siguiendo, aunque no hayan sido fructíferos, dice, pero sabemos que sí fue fructífero, porque mucho tiempo, inclusive aquí en Paraguay, se aplicó la teoría puramente de Piaget para la enseñanza. Aunque a veces la esencia de la teoría no se perciba en la práctica, siempre en Paraguay se hizo así. Tiene la misión, la visión de la educación. Entonces ahí se va viendo cómo eso sí se hace realmente. El aprendizaje entonces es un proceso de construcción de intercambio activo entre una persona que intenta conocer y una realidad a descubrir o reinventar. Todo aprendizaje parte de un interrogante de la realidad que le plantea a la persona un conflicto cognitivo. Es la búsqueda activa de la respuesta por parte de la persona que permite arribar a nuevos conocimientos y a leyes que expliquen esos conocimientos. Pero estas son siempre insuficientes, ya que ante cada respuesta surge un nuevo interrogante. Surgen nuevos interrogantes a partir del nuevo conocimiento. Pero eso, en vez de asustarnos, es lo bueno, porque a medida que vamos encontrando nuevos interrogantes, vamos conociendo y resolviendo
digamos, esos interrogantes. Los conflictos cognitivos siempre responden a la esfera individual de los intereses de cada persona y se vivencian como situaciones desequilibrantes. Imagínense lo que es para el docente si él se pudiese poner en el lugar de cada niño, cómo está influyendo esa pregunta que ella hace en cada uno de los niños y cómo ella tiene que hacer, o él tiene que hacer, para unir en uno más o menos atractivo para todos ellos como motivación de lo que es esto. Entonces, no es nada fácil y a veces no queremos entenderle al profe cuando no entiende lo que le preguntamos o lo que queremos que sepa nuestro hijo o lo que queremos que esa personita que está allí comprenda. Imagínense ¿cómo se dice? Todo el engranaje que tiene que mover el docente para encontrar un punto de motivación, por lo menos para la mayoría de su grupo clase, ¿verdad? Entonces, me pongo nomás en el lugar de mis propios colegas. Hay que tener en cuenta que el conflicto cognitivo se debe generar en la persona, tiene que responder a la idea de desajuste óptimo. Ven, encima nos exigen que logremos ese desajuste óptimo, o sea, que le cuestione, pero que no le quite seguridad, sino que le invite a investigar. ¿Qué significa esta idea de desajuste óptimo? Bueno, es lo que traté de explicar. Si el objeto de conocimiento que se le presenta al niño es demasiado alejado de sus posibilidades de comprensión, no se producirá ningún tipo de desequilibrio en su esquema de asimilación y no habrá aprendizaje. Si es algo que no, Dios mío, yo ni voy a estar, ni voy a entender, ni voy a usar nunca, no me va a interesar, ¿verdad? Entonces, por eso es que también las materias en una formación, en el currículum o malla curricular de una carrera, tenemos que, como nosotros ya somos adultos y ya sabemos lo que queremos, tenemos que encontrar esa conexión de ese conocimiento que nos están dando en ese momento con lo que yo voy a tener que hacer. Porque todas estas cosas ustedes van a tener que hacerlo, ya sea en la situación de clínica, o sea, tienen que lograr entender ese desajuste óptimo en su cliente, porque yo soy más del tema del respeto a la persona que del que el terapeuta determina. Entonces, es ese desequilibrio y tiene que ser lo que le propongamos o lo que estemos haciendo que le lleve a entender a esa persona, tiene que ser algo que le dé, a pesar del desajuste, la seguridad de que él le va a servir de algo. Y más nosotros profesionales, o sea, ustedes y yo, debemos siempre encontrar ese punto de unión en ese desajuste. Siempre podemos aprender algo. No hay, para nosotros ya no puede haber algo que no podamos comprender, que no es lo mismo que no queremos comprender, ¿verdad? Porque hay cosas que no nos gustan y entonces no quiero lo entender. Y no me van a negar ninguno de ustedes que no piensa así. Por otra parte, también puede suceder, ¿sí? Algunos pensamos así. Sí. Por otra parte, también puede suceder que el desajuste no sea tal y que el objeto presentado quede totalmente asimilado en los esquemas ya disponibles del niño. Y esas son las diferencias individuales, ¿verdad? Muchos de ustedes también, sí, pero eso yo sabía, porque yo tal cosa, bueno, yo sabía. Y otros dicen, pues eso ahora tengo que ir a investigar qué es lo que era. Es decir, cada uno tiene ya su esquema disponible y también lo que le interesó, lo que fue significativo para él. Entonces, en ese sentido, no va a encontrar razones valederas para, valederas para estudiar, digamos. Entonces, tenemos que conseguir, como se ve allí, el docente debe presentar al alumno en una situación problemática que supere la comprensión de este para que se produzca el desequilibrio óptimo. Entonces, ese desequilibrio óptimo es el que le obliga a él, entre comillas, ¿verdad?
a buscar la respuesta o la solución. Entonces, razones valederas para modificar sus esquemas de conocimiento. Por lo tanto, en esta situación tampoco se producirá aprendizaje si él no encuentra razones valederas. Por eso es que generalmente se comienza, cuando se va a empezar a hacer lo que es la suma, ¿verdad? Se comienza viendo, por ejemplo, contando con elementos concretos, frutas, porque sabemos que es lo que más le gusta el caramelo, pero no podemos usar eso porque tiene su aspecto negativo que descompone los dientes, ¿verdad? Entonces empezamos con la fruta que más les gusta. Generalmente los niños conocen de principio pera, manzana, naranja, banana. Entonces se comienza con eso que le va a atraer para que él vaya queriendo saber cuántas bananas tiene, por ejemplo, la suma, ¿verdad? Desde la intervención didáctica, el docente tendrá que presentar al alumno una situación problemática que supere la comprensión de este, pero que esa actividad no deberá superar el nivel de posibilidades del niño. Entonces, cuando se presenta el conflicto cognitivo, la persona inicia la búsqueda para restablecer ese equilibrio perdido. O sea, la construcción de los conocimientos responde a un proceso de equilibración constante. Es lo que para él se da y realmente se da también en nosotros, que involucra sucesivamente estados de desequilibrio, equilibrio, desequilibrio y reequilibración. Entonces ahí nos muestra un dibujo que no se ve claro, tampoco se ve en este. El conflicto cognitivo, el desajuste óptimo que lleva a aprendizaje. El conflicto cognitivo produce el desequilibrio que hace que nosotros queramos conocer y en esta parte se produce el reequilibrio, pero se hace este proceso de equilibración. Aquí hay un detalle muy importante de la teoría de Piaget que a nosotros nos interesa mucho. Una vez que se plantea el conflicto y se produce un desajuste óptimo, la persona acciona sobre la realidad poniendo en marcha sus esquemas de conocimiento construidos en su desarrollo intelectual. Es decir, por ejemplo, el chico, ¿verdad?, aprende a sumar y después, sobre la base de la suma, él ya internaliza, memoriza ese proceso, entonces ya aprende y para que pueda llegar a la multiplicación, entonces él ya sabe que un mismo número repetida tantas veces da este resultado. Eso ya lo memorizó, pero él puede, de repente, ¿era o no era? Entonces trata de sumar rápidamente y llega a la misma conclusión, a veces que sí era. No me van a decir que nunca dudaron. 9 por 9, 81. ¿Era o no era? Entonces sumo y ahí, no sé, sumo 5, me da 45, 45 más 45 me da tanto, llego a la conclusión, ¿verdad? No, 9 por 5, 9 por 4. O sea, todos los caminos conducen a Roma, pero tenemos un mecanismo para comprobar ese conocimiento que de repente dudamos. Bueno, entonces dice eso que puede hacer, pero luego enfrentar la resolución de cada conflicto. El aprendizaje escolar es significativo si genera conflictos cognitivos acorde a las estructuras intelectuales del alumno. Eso también el docente aprende cuáles son las tareas de desarrollo que tiene ese niño de esa edad. Por ejemplo, a los 7 años él lee de corrido y puede repetir lo que leyó, o sea, contar lo que leyó, la comprensión. Entonces, yo sé que ahí recién yo le puedo dar un texto donde él me tenga que interpretar lo que sucede en él. Antes no, porque bueno, no está preparado por su desarrollo normal, digamos, porque hay los que se desarrollan mucho antes y entonces ellos tienen así más, ¿cómo se dice? Más facilidad para hacerlo antes de los 7 años. Pero eso ya son las características personales, individuales. Las hipótesis que plantean los alumnos ante el conflicto cognitivo deben estar sujetos a comprobación y pueden conducir a ciertos errores.
Por ejemplo, esa duda de 8 por 4, 32 o 33 o 34. Bueno, entonces tengo que yo poder controlarme. O sea, está sujeto a comprobación porque pueden conducir a errores o aciertos. ¿Verdad? Si me aprendí bien y no dudo, 8 por 4, 32, pongo 32, ¿verdad? Pero si dudo y pongo 30, me equivoqué, ¿verdad? Entonces tengo que tener esa posibilidad de comprobar que sí lo tiene la persona. El error forma parte del proceso y para poder superarlo es necesario aceptarlo, descubrirlo, tomar conciencia de él en la confrontación con la realidad. El maestro no es el que le dice al niño que está mal, sino la realidad misma que lo enfrenta con su error. Entonces, lo que tenemos que ayudarle al niño es a que él busque comprobar si lo que él hizo está bien, si hay o no error. Entonces, esa realidad es lo que le dice a él que se equivocó, pero que él puede mejorar eso y que puede ponerlo correcto. Entonces, la duda siempre es buena, solo que tenemos que siempre comprobarlo. Entonces, la superación del mismo será progresiva y relativa a los esquemas de asimilación y acomodación con que el alumno se apropie de la realidad. Ninguna hipótesis explicativa es incorrecta, sino que simplemente expresa la forma en que el niño concibe el mundo y la realidad. Entonces, tenemos que ayudarle a que él acepte sus errores y busque la forma de corregirlos o comprobarlos. Si bien son incorrectas, parece que este nos va a llevar más de una parte. Entonces vamos a ver la forma porque ya estamos por hora y media. Bueno, acá hay varios ejemplos muy importantes en la parte del gráfico. Le dice, ayer pusimos una bandeja de agua sobre la estufa y hoy no está. ¿Saben a dónde fue a parar el agua? Y entonces los niños pueden dar y hay que dejarlos a que den sus respuestas. Dice, se la bebió todo el aparato, se metió adentro del aparato. Es decir, entonces ellos dan sus respuestas posibles. Y luego la maestra le dice, ¿verdad? ¿A ustedes les parece que los aparatos pueden beber agua? Y ahí se produce el desequilibrio óptimo, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien piensa en alguna otra causa, otra cosa? Y uno de ellos, justo el que tiene anteojitos, lo significa el más inteligente, ¿verdad? Dice, el agua se evaporó. Entonces, esa explicación sí es la correcta, ¿verdad? Y la profesora utilizó la respuesta ingenua, digamos, de los niños y les fue orientando hacia la respuesta correcta, ¿verdad? Y después probablemente la profe les puede mostrar inclusive cómo se evapora el agua, ¿verdad? O pueden hacer ellos la experiencia en su casa con la ayuda de los padres. Entonces, ser consciente del error y reflexionar sobre el mismo es el inicio de los aprendizajes verdaderos. Bueno, yo creo que esa parte, todo esto que viene a ser como la explicación, para mí ese cuadro me parece el mejor de todo lo que está escrito allí, todo. Que son procesos de aproximación a la realidad, que es siempre cambiante. En la medida en que la persona toma conciencia de sus errores o carencias, supera sus concepciones primitivas y se acerca progresivamente a concepciones más elaboradas desde el punto de vista lógico y formal. Y se acuerdan que el pensamiento lógico y formal se da en los niños, según la teoría de desarrollo, alrededor de los 10, 11 años, para hacer el pensamiento ya más. Desde el punto de vista piagetiano, los errores tienen un papel constructivo en los procesos de aprendizaje. Entonces no tenemos que darle ese estigma de mal, inútil, error, burro. No.
justamente los errores nos permiten analizar y ver qué es lo que realmente se da y a partir de allí llegar a la conclusión. Entonces, es constructivo para ellos, para Piaget, el error. En este marco constructivista es más importante intentar inferir los procesos que subyacen en las producciones de los niños que la evaluación de los resultados del rendimiento. Hubo un tiempo en que en la educación paraguaya se le dio valor también al proceso, sobre todo en la parte de matemáticas. No solamente le daban el puntaje, digamos, si la respuesta estaba correcta, sino también se evaluaba el proceso que hizo el niño para llegar a esa conclusión. Es decir, cuáles eran los datos que tenían, qué es lo que va a hacer y qué va a dar de resultado. No me acuerdo bien el caso, pero me acuerdo que las profesoras evaluaban las dos cosas. Y si era, no sé, si ese ejercicio valía 4 puntos, 2 puntos era el proceso y 2 puntos el resultado. O no me acuerdo cómo dividían los puntajes, pero se tenía en cuenta el proceso. O sea que no es que ganaba o perdía 4 puntos, sino que si el proceso estaba bien, ganaba 2 puntos. Si el resultado estaba bien, ganaba 4. Pero si el proceso estaba bien y el resultado no, ganaba por lo menos 2 puntos. No era tan malo el haberse equivocado, cosa que también es frustrante para el niño, ¿verdad? Entonces, por eso, los errores provocados por asimilaciones incorrectas o incompletas constituyen caminos necesarios y útiles en el proceso de construcción del conocimiento. ¿Se acuerdan en el primer tema cómo se daba los obstáculos del aprendizaje? Los conocimientos, asimilaciones incorrectas o incompletas, daban obstáculos al aprendizaje porque producía un aprendizaje equivocado, ¿verdad? Y entonces el niño aparecía como que él estaba totalmente equivocado. Y no era tan totalmente equivocado. Son parte del proceso que él no hacía, entonces su resultado no le llegaba. No había bien. Y hay veces que llevábamos esos errores por toda nuestra vida, porque nadie de los que encontramos nuestro camino nos advirtió, ¿verdad? Entonces, por eso no es indicio, por eso dice también que una respuesta o resultado correcto no es indicio de que haya habido una genuina comprensión del contenido por parte del alumno. La introducción en los conceptos fundamentales de la psicología genética es primordial para los docentes. Estos saberes le permitirán interactuar con sus alumnos en un proceso de aprendizaje dinámico y constructivo, cuestionándolas, pero sin descalificarlas. Esto es válido para toda la vida y para cada instante de nuestra vida. No crean que, no, yo no soy docente, no me interesa eso. O yo no voy a enseñar. Vos estás enseñando a cada minuto de tu vida, con tu ejemplo y con tus palabras. Entonces, todos somos docentes de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros vecinos, porque los vecinos respetan también al que respeta las normas. Vos no vas a ver nunca que un vecino hable mal de ese que hace bien las cosas. A lo sumo, dice, no, yo no sé lo hacer como él, dice, o sea, reconoce su deficiencia. Pero entonces siempre debemos cuestionar los errores, no descalificar. Así se les permitirá a los niños y a todos los seres humanos construir su propio conocimiento. De la instrucción a la construcción, del refuerzo al interés, de la obediencia a la autonomía y de la coerción a la cooperación. Estos parecen ser los 4 campos consustanciales, aunque difíciles, a la teoría piagetiana. Las palabras pertinentes para pensar en la teoría de Piaget en el aula son actividad, es decir, instrucción a construcción. Comprobar esos conocimientos que le estamos dando. Variedad del refuerzo al interés, es decir, probamos varias cosas o hablamos de varias cosas que uno de ellos le va a interesar y va a hacer que él se interese, haya significatividad para él. De la obediencia a la autonomía,
él aprende a cambiar, a adaptar, a ordenar, digamos, su existencia propia. Y de la coerción a la cooperación para que podamos trabajar juntos en ese crecimiento. Y sobre todo la honestidad intelectual. Es decir, todo conocimiento siempre es perfectible. Entonces no debemos considerarnos dueños de un conocimiento. Desde que Piaget formuló sus ideas, su teoría ha evolucionado y se ha transformado. Existen y seguirán existiendo divergencias sobre los aspectos teóricos y sus posibles derivaciones didácticas, y seguramente surgirán nuevas revisiones. Sabemos que cada día va perfeccionándose, pero no se puede dudar de que este enfoque ha sido enormemente fructífero para la comprensión del aprendizaje de nuestros niños. Y por hoy vamos a ver hasta aquí, pues si no se nos va mucho, pero ustedes ya pueden ir leyendo los periodos del desarrollo intelectual, que es principalmente lo que se basa, ¿verdad? Y está después el diseño de las actividades del marco piagetiano y el relato de un caso real. ¿Sí? Eso ya pueden ir leyendo, que está en el material que les alzamos hoy. Las preguntas pueden alzarlas también a la plataforma si no quieren esperar al próximo viernes. Entonces, y ya vayan viendo todo lo que les llame la atención sobre eso. Si conocen alguna escuela, especialmente Arcadio, que tenés otro medio diferente al nuestro, si puedes contarnos un poco si hay por esa región escuelas que se basan en ese enfoque piagetiano, o tienen cuál es, por ejemplo, la teoría básica de la educación española, ¿verdad? Sí. Y nosotros, los otros, podemos ver de nuestro país, o porque yo sé que en Paraguay también hay escuelas que se rigen más por el sistema piagetiano, pero en el enfoque, en el sector privado, ¿verdad? En el sector público tenemos una sola, la ley de educación, que dice lo que En la basamos nosotros. ¿Sí? Profesora, en la primaria aquí hay asignatura de psicología. Qué bueno. ¿Y Sí, cómo le llaman? a psicología, Así mismo. asignatura de psicología, sí. Mi hijo, por ejemplo, tiene asignatura, es obligatorio. ¿Y qué grado equivalente al nuestro es? Ahora él termina, sería el bachillerato, termina ahora, a los 17 años, sí. Y Está yo haciendo la verdad que no sé cómo anda, a ver si los otros compañeros ven un poco cómo anda la enseñanza de la psicología, o sí. cómo se llama porque ustedes están más nuevos Yo sí que tuve nosotros. también psicología. ¿Eh? Yo también tuve psicología en mi colegio. Sí, ¿y en qué curso o en qué grado? En primero de la media, y mis otros compañeros estuvieron en segundo y en tercero. Ujú. Bueno, eso es lo que también de repente tenemos que conseguir que vuelva a ser, porque en el tiempo de mis hijos era primero, segundo y tercero de la media se tenía, y se tenía en el primero psicología general y evolutiva, en el segundo de la media psicología de la personalidad, y en el tercero psicología social. O sea, se estudiaba un poco más. Sé que hay hoy día una materia que se llama desarrollo personal y laboral, parece que era, que puede ser que tenga esa relación. Bueno, esa es la tarea para los demás miembros. Y otros si está o sea, si tiene relación, por ejemplo, con Argentina, a ver cómo se da el estudio del desarrollo o el aprendizaje en esos lugares. ¿Sí? Me parece muy Para bien. comentarnos un poco en la próxima clase. Y Muy pues ya bien. sabes, Arcadio, es tu tarea principal. Muy bien, muchas gracias. Ok. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, la pregunta es muy clarificante y se aprende, como estamos hablando de aprendizaje, se aprende muchísimas cosas. Aprendemos muchísimo. Sí, Sí, desde que estamos en la panza de nuestra mamá aprendemos. sí, Hasta el último día de nuestra vida. claro. Lo que no aprendemos es a morir. A esto sí que no sé. Siempre nos Sí, sí, resistimos, ¿verdad?
Bueno, parece que los otros nos han abandonado. Bueno, salvo Paula que sí comentó algo. Bueno, no hay nadie más que haya entrado después que Profe, comenzamos. ¿Sí? yo tengo Yamila. una pregunta. Sí. Sobre la tarea que es en grupo, ¿sería para entregar nomás? Sí, para entregar nomás. Estas van a Entiendo, ser ya para entregar. entonces se forma un grupo y una persona nomás entrega. Eso es lo que no entiendo las razones lógicas, pero te exigen que todo, cuando es el trabajo en grupo, todos tienen que entregar, ¿verdad? Mejor que entreguen todos, ¿sí? Porque tiene que Ah, estar bueno. en el casillero de cada uno, tiene que figurar el trabajo que subieron. ¿Te escucho? O sea, todos Sí, alcen lo te mismo. escucho. O sea, que si son Jessica, Enrique, Paz y Paula que trabajaron en un tema, los 4 pongan en su casillero o sea, casillero, no sé cómo se dice eso, carpeta, no sé cómo se dice. Pongan y porque así queda registrado de que ustedes fueron. Nos facilitamos a nosotros en el sentido que yo ya veo en el trabajo de Jessica los nombres de Enrique, Paz y Paula. Entonces ahí nomás ya valoro el trabajo de ellos, ¿verdad? Entonces, Dale, profe, gracias. realmente es así. Ok. No hay problema. ¿Otra pregunta? Estamos ya muy claritos por la vida. Parece que sí. Lo único que yo les cuento un poco que yo sé muy bien que el paraguayo no es que cuando calla otorga. Es cuando a Sí. lo mejor es más probable que no esté de acuerdo, pero por, digamos, respeto, no te dice, no me gusta o no entendí. Entonces, en Paraguay, eso del refrán que el que calla otorga no es cierto. Yo creo que la mayoría está de acuerdo. ¿Eh? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, esto. Tema bueno, pero voy a tener la influencia española. Entonces puede ser que Es que podemos a mí darnos. me gusta intercambiar ideas. Y sí, pero te das cuenta cómo tus compañeros no lo hacen. Entonces es un poco eso. Por eso es que no me fío yo de ese silencio. Bueno. Bueno, listo. Muchas gracias entonces por la Muchas gracias a usted. atención. Y nos vemos en la próxima. Muy bien.